Muy buenos días, damos gracias a Dios que Él nos da, ¿no es cierto?, la vida, pero también tiene su tiempo, ¿no? Y evidentemente que estamos preocupados por nuestra hermana Nati, 102 años. Ella, una hermana muy fiel, ¿no?, con nosotros. Y para muchos era como la mamá, ¿no? Cuando nosotros empezamos a construir aquí, ella vivía al frente, vive al frente y siempre estaba preocupada de nosotros. Para los jóvenes que venían a trabajar en la construcción, eran sus hijos, ¿no? Los veía como hijos. Ya son 102 años y bien, ¿no? Ella ha vivido una experiencia muy especial con el Señor. Muchos hermanos han partido, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero muchos no le conocen. Entonces, esa es nuestra tarea, nuestro desafío como iglesia, que aquellos que no le conocen, ¿verdad?, también puedan vivir esa experiencia, ¿verdad?, de un encuentro personal con Jesús. Bien, estamos ya a puerta de nuestra convención y es muy importante la palabra que el Señor va marcando cada año que nosotros hacemos nuestra convención. Y la palabra que el Señor nos marca es bien importante porque Él es el que marca la dirección por la cual debemos nosotros caminar y evidentemente trabajar en su obra. Y en Isaías 44:3 dice bien interesante, ¿no? Dice, porque yo derramaré sobre el sequedal, ¿no? Qué interesante. Donde hay sed, Él va, ¿no es cierto?, a calmar nuestra sed. Y ríos sobre la tierra árida. Qué tremendo. Hoy día nosotros como país estamos recién sintiendo, ¿no?, cómo estamos conociendo lo que es la tierra árida, ¿no? Si nosotros podemos ver, ya el desierto está llegando a la quinta región, como la tierra ya no es productiva, como ya no crece la hierba para alimentar los animales. Entonces, lentamente es lo que aquí nos habla, ¿no? Y ya tenemos información de que vamos a entrar a cuidar el agua que bebemos, el agua que es la vida, ¿no? Estamos a una sequía. Entonces nosotros tenemos que volver los ojos a Dios, ¿verdad? Tenemos que volver los ojos a Dios y empezar a clamar, ¿no? Que vuelva la tierra, ¿no es cierto?, en los cauces de los ríos vuelvan a tener, ¿no es cierto?, el nutriente para la tierra. Ayer nosotros estábamos trabajando, arando una parte y veíamos cómo la tierra dura, ¿no?, cuesta que entre el arado. Entonces eso porque falta de humedad. Entonces Dios nos está hablando que también puede haber sequedad en nuestro espíritu y también nuestro espíritu puede está árido, o sea, endurecido. Entonces, pero viene esa promesa de Dios y eso es, ¿no?, lo que nos anima. Pero Él está mirando, ¿verdad?, nuestra descendencia, nuestros hijos, ¿verdad? Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Qué importante. Dice que su espíritu va a fluir sobre nuestra descendencia, ¿no?, a nuestros hijos, los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Y dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces es una palabra muy profunda que nosotros tenemos que mirarla sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y para algunos sobre sus bisnietos. Pero mira cómo sigue. Y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Como sauce, ¿no? Dice, entre hierba brotarán. Aunque todo la sociedad en que vivimos, que está todo una confusión, hay toda una situación licuada, ¿verdad?
Es como la hierba, ¿no? La hierba no deja ese aflorar, pero allí dice que brotarán como sauces. ¿Y sabes lo lindo que tiene el sauce? Que siempre está verde, siempre está verde. Pero los sauces están pegados al río o a la sequía, ¿verdad? Y si no, se muere. Es de esa manera también que esta generación va a estar pegada al fluir a los ríos del Espíritu Santo. Por eso que es importante lo que está por venir sobre nuestros hijos. Hoy quiero compartir con ustedes algo que es interesante para nosotros, que es los desafíos que tenemos como iglesia. Cada generación que habla aquí tiene una responsabilidad y un propósito. La humanidad ha avanzado de generación en generación. Los hijos de Dios van avanzando de generación en generación. Vemos la generación de Josué, ¿verdad? Que 40 años Dios lo fue preparando. Y cuando vino el momento, vino el traspaso de Moisés a Josué. Y él entró a la tierra prometida. También vemos a José. José llegó a Egipto, ¿verdad? Y llegó como esclavo. Pero Dios tenía una promesa para su padre y la descendencia de su padre, Jacob. Entonces, durante esos 40 años fue, ¿no es cierto?, José, pasando todo un proceso de esclavo y llegar al palacio de Faraón, porque Dios estaba preservando la descendencia de su padre. Y es así después que ellos caminan hacia la tierra prometida. Con Daniel también tenemos, y todos eran jóvenes, todos eran una generación. Y es por eso que a nosotros nos debes alegrar, porque nuestros hijos es la generación que va a continuar la obra de Dios aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Entonces, como iglesia nosotros tenemos grandes desafíos, ¿no? Pero para ir conociendo estos desafíos, tenemos que mirar, ¿no?, nuestros orígenes. Y es muy importante que la iglesia cristiana en el primer siglo fue muy parecida a lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Hoy damos gracias a Dios, vivimos en un país, nuestro país, ¿no?, donde nosotros podemos expresar, ¿no es cierto?, nuestra fe, nuestra creencia. Y somos respetados por aquellos que no creen, ¿no? Una de las cosas que el pastor de India estuvo con nosotros predicando públicamente decía, él estaba impresionado cómo la gente se paraba, escuchaba y muy atentamente decía, en mi país, en la India, nos apalean o nos tiran piedras. Y es cierto, en muchas partes los cristianos están siendo perseguidos. Y aún en los países que tenemos raíces cristianas, sencillamente con diferentes leyes queremos apagar la voz de Dios para justificar nuestra propia inmoralidad. Entonces es importante los grandes desafíos de la iglesia, ¿no? Primeramente, los primeros hermanos, ¿verdad?, ellos estaban en un imperio que era globalizado. Por eso se decía que todos los caminos llegan a Roma. Había toda una red, ¿no es cierto?, de comunicación, y ellos habían establecido, ¿verdad?, un imperio que nosotros conocemos todos, ¿verdad? Pero había algo, ellos eran idólatras, ¿no? Tenían una infinidad de dioses, e incluso el César era su dios. Eran amantes del pecado. O sea, decir amante del pecado era que lo practicaban, era normal, ¿no? Y tenían una espiritualidad libre, ¿no? Cada cual hacía lo suyo. Y tenían un libre comercio que conectaba con todos los pueblos que ellos tenían bajo su presión. Pero también tenían leyes.
que eran importantes, no tenían el derecho romano. Hoy aún en nuestra justicia hay leyes que todavía vienen de ese tiempo. Tenían un lenguaje común, ¿no? Común, que era el latín, y como segundo era el griego. Entonces, evidentemente que allí fue creciendo y desarrollándose el cristianismo. Por lo tanto, si miramos ese tiempo y lo trasladamos a hoy, es lo mismo. Hoy día vivimos en un mundo globalizado, cayeron las fronteras, ¿no? Usted se puede comunicar en 8 segundos con una persona en Japón. Tenemos una tecnología que nos ha acercado todo. Ya no hay fronteras, ¿verdad? Y por eso que tenemos grandes desplazamientos, ¿verdad? Nosotros mismos estamos viendo un desplazamiento hacia Chile, como también hay más de 1 millón de chilenos fuera de Chile. Entonces a veces nos sorprendemos. No, hay 1 millón de chilenos fuera de Chile. Solamente en Argentina hay como 300.000. Si usted va al sur de Chile, allí en la frontera, usted está en el lado argentino o en el lado chileno, ¿verdad? Entonces, todo se ha ido globalizando. Por lo tanto, si nosotros vemos, ¿verdad?, que la Iglesia en el Imperio Romano, hizo un proceso de cambio espiritual. ¡Qué tremendo! Fue cambiando, fue girando. Y todo lo que era ese imperio comienza a girar por un cambio espiritual que era llevada por ¿quiénes? Por los cristianos. Entonces, la Iglesia conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio. Ellos llevaban el mensaje de las buenas nuevas, saturaban cada ciudad, ¿no?, con diferentes formas de compartir la palabra de Dios. Véanlo ustedes así, Hechos 17:6, si lo puede proyectar, gracias. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, la gente misma y las autoridades decían: estos que trastornan el mundo. Entonces, este es el gran desafío que el Señor en este tiempo nos está pidiendo, es que tenemos que producir transformaciones espirituales en nuestra ciudad. ¿Y cómo es? Llevando las buenas nuevas, tocando cada miembro de nuestra familia, tocando cada amigo, ¿verdad?, cotidiano o en el campo laboral. Entonces, estos que trastornaban al mundo eran evidentemente gente transformada por el amor de Dios. Y en Efesios 4:5 dice: proclamaban a Jesús como Señor. Qué interesante. Ellos proclamaban a Jesús como Señor. Imagínense que en el imperio el Dios era el César. Entonces había un contraste tremendo, ¿verdad? Porque ellos estaban desafiando al imperio. Estaban desafiando el Dios que ellos tenían. Pero dice que ellos decían: el Señor es Señor de mi vida. Y por medio del arrepentimiento, miles y miles de personas tuvieron, evidentemente, como dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces ellos impulsaban la unidad en medio de la diversidad. ¿Qué es lo que impulsaban? La unidad. ¿Qué es lo que debemos impulsar nosotros? La unidad en medio de la diversidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hoy día nosotros, ¿verdad?, a través de las comunidades pastorales, estamos yendo en esa dirección. Rancagua es una ciudad que tiene sus características, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos tocar conociendo sus características. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que por medio de la unidad de las 280 iglesias
que hay acá en Rancagua, ¿no es cierto? Aunque tenemos diversidad en formas, cosas así, sí podemos tomar esta ciudad. Entonces, ¿por qué? Los creyentes siempre, ¿no es cierto?, esperan a Cristo. Siempre nosotros vamos a esperar la venida del Señor. En Hechos 1:11 dice, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces debemos tener un mismo corazón. ¿Sabe qué? El mensaje que le estaban diciendo ellos, ¿por qué miran hacia arriba? Ahora ustedes tienen la responsabilidad, miren a su alrededor. Entonces nosotros tenemos que mirar alrededor, ¿verdad? Y llevar a esa gente a que conozcan a este Señor que vendrá a buscarlo de la misma forma como subió. Entonces nosotros debemos tener un solo corazón, debemos tener una misma fe en cuanto a su objetivo, propósito de Dios. Debemos tener, ¿no es cierto?, esa fe. Muchas veces nosotros caminamos con una fe relativa, que a lo mejor o es posible, pero no, nuestra fe está en el autor, no, está en el poder de Dios. Todos creían lo mismo en cuanto a grandes verdades de la doctrina de Cristo. ¿Sabe que la doctrina de Cristo nos une? Nos une. Hay otras cosas que nos desunen. Ideas, ideologías nos dividen, pero la doctrina de Cristo nos une. Por eso que es tan importante que nosotros debemos recibir formación, enseñanza en lo que Jesús enseñó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue estableciendo los valores y los principios del reino de Dios. Nosotros caminamos bajo sus principios. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos utilizaron en ese tiempo una variedad de formas para transmitir el mensaje. Predicaron en todo tiempo, en todo lugar y ante toda circunstancia. Aún en la adversidad, en la persecución, ellos seguían predicando. Ellos seguían hablando de este Dios que transforma las vidas de las personas. No se ataron a estructuras rígidas, no estaban sujetos a estructuras o basadas en cargos, posiciones, sino por el contrario, fueron flexibles y predominaron los dones y ministerios a la hora de funcionar como parte del cuerpo de Cristo. Las estructuras no nos pueden limitar. Al contrario, si tenemos una estructura al servicio, nos hace flexible para que todos podamos desarrollar y podamos ministrar los dones que el Espíritu Santo ha colocado en nuestro corazón. Entonces, es importante que nosotros veamos en este tiempo cuáles son los desafíos. Y evidentemente que son los desafíos de esta generación que dice que Dios va a derramar su Espíritu. Yo vengo de otra generación. ¿Verdad? Pero hoy sí sé que veo y puedo ver la generación que Dios está levantando para tocar las naciones de la tierra. Un hombre que yo estimo mucho, un hombre de Dios, él tuvo que romper estructuras porque él tuvo una visión de Dios de movilizar jóvenes. Y todos aquellos jóvenes de 18, 20 años lo empezó a movilizar de diferentes iglesias. Primeramente partió por su iglesia, donde él asistía, y empezó a llamar veranos de servicio. Y así los jóvenes en verano, ¿verdad?, iban a diferentes lugares a servir a las personas. Pero fue creciendo y después
se empezaron a agregar jóvenes que sentían en el corazón de ir y servir al prójimo. Y él llegó un momento, dijo, nosotros vamos a ir a servir a través de veranos de servicio. Todos aquellos jóvenes profesionales, sea de la salud, sea diferentes profesiones, arquitectos, constructores, comenzaron a hacer ese verano de servicio. Y tenía una característica, ellos apartaban las vacaciones, pero también ellos se financiaban y comenzaron a tocar pueblos y naciones. Hoy día están en 180 países. Pero sabe, era la unidad, es la diversidad. Hoy no se imagina ustedes dónde están. Allí hay presencia de ellos. Entonces, cuando viene esa unidad en la diversidad, hermanos, podemos tocar todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros estábamos en Cuba, empezamos y allí había un joven de Jucum. Ahí estaba. Hicimos los contactos y estuvimos un día con ellos. Entonces vimos el trabajo que se estaba haciendo allí. Y nos entregó algunos afiches que ellos hacían muy rudimentarios a mano. Y así estaba entrando el Evangelio en la Universidad Nacional. Entonces, la visión de ese hombre, de Dios, Loren, evidentemente fue llevando que sí podemos tocar las naciones si la unidad la podemos ver en la diversidad que tenemos. Entonces, uno de los desafíos dice que debemos ser oportunos. Entonces, el gran desafío de esta generación que se levanta, tienen que ser oportunos, pertinentes. Entonces, necesitamos básicamente volver al criterio que Jesús utilizaba cuando interactuaba con las personas. Jesús es nuestro modelo. A veces decimos, ¿cómo lo hacemos? No tengo idea cómo hacerlo. A veces dicen, no, es que no entiendo. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos y buscamos el modelo, ¿saben qué? Está en Jesús. Ahora, Jesús interactuaba con las personas. Jesús era lo más sociable que ha habido. Yo creo que no hubo alguien, ni habrá alguien como Jesús, tan sociable. Él buscaba a la gente. Él la buscaba. Él donde estaba se varaba y conversaba y se relacionaba. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando hablan con alguien? Todos los periodistas tienen que ir corriendo detrás de él. No se paran y dicen qué desean saber, ¿verdad? Entonces, no, el Señor estaba allí. Pero fundamentalmente Jesús se acercaba a ellos, ¿saben qué? Con un lenguaje claro, simple. Transmitía cercanía, proximidad con la gente. Eso es lo que atraía a la gente, la sencillez. Y dice, este habla palabras como ningún otro hombre ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Mire, a los agricultores le hablaba ¿cómo? Sobre agricultura. Por eso le hablaba de la semilla, ¿verdad? Entonces, a los pescadores le hablaba de la pesca, le hablaba del tiempo, le hablaba de las mareas. Entonces, evidentemente, a los mineros le hablaba como la mina. ¿Sabe? Hay algo, y esto es importantísimo, ¿no? Que el Señor siempre nos va a hablar sobre algo que conocemos. Por ejemplo, yo trabajaba en una fundición, ¿verdad? Entonces había el proceso que se produce en una fundición. Entonces cuando Dios me habla, cuando recién ya estaba llegando a una iglesia, me habla por Isaías 1:25 y dice,
y pondré la mano sobre ti y sacaré todas tus escorias. ¿Sabe qué? Porque yo sabía qué es lo que es la escoria y que la veía todos los días. Y veía toneladas de escoria que botan, ¿no es cierto?, en el vertedero. Entonces pude entender y empecé a saber dónde Dios iba a tocar. Y empecé a entender cuáles eran mis escorias. Y que tenía que haber un proceso. Y fue duro, doloroso. Pero cuando sacó la escoria de mi vida, no solamente porque la escoria se vuelve a reprocesar. ¿Sabían ustedes? Se vuelve a reprocesar y se vuelve a sacar, ¿no es cierto?, nuevamente material. Y de ahí va hacia ya al vertedero. Entonces, el Señor de esa manera va tocando y va revelando su propósito que tiene en nuestras vidas. Otro desafío es el compromiso. Qué importante, hermanos. Una iglesia realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo, es consciente de la necesidad de las personas y sus carencias. Nosotros tenemos que ver, ¿no?, la necesidad de las personas y sus necesidades, no solo espirituales, sino afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. ¿Se da cuenta que hay una integración? Eso es lo que hacía Jesús. Por eso que habló con Zaqueo. Le dijo: ven, Zaqueo, apúrate, bájate, que hoy estaré en tu casa, porque la salvación ha llegado a tu casa. Entonces el Señor estuvo con los publicanos. Ahí había una área económica. Allí estuvo Jesús. Estuvo en la necesidad de las personas, en sus enfermedades, ¿verdad? Jesús se comprometió integralmente con las personas. Sanó a los enfermos, revivió a los muertos, limpió a los leprosos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Alabado sea Dios. ¿Qué hizo? Perdonó los pecadores. A uno le dijo: tus pecados son perdonados. Pero todos reaccionarios: oye, pero eres paralítico. Bueno, toma tu camilla y ve. Porque ¿cuál es importante? Es la sanidad de nuestro corazón. Es la sanidad de nuestro corazón. La sanidad física es secundaria y Jesús lo sabía. Entonces, ¿qué podemos ver? Que un compromiso sin acción es indiferencia. Un compromiso sin acción es indiferencia. Y una fe sin compromiso simplemente es una creencia. Una fe sin compromiso es simplemente una creencia. Por eso que el Señor está invitándonos a entrar más profundo, ¿verdad? Y colocar en acción los dones que Dios nos ha dado para ministrar en la necesidad de las personas. Ahora, también uno de los grandes desafíos para nosotros es vivir con los parámetros, con los principios y valores del reino de Dios. No basta conocerlos, sino que hay que vivirlos. Gran parte de la iglesia actual, ¿no?, y tenemos que reconocerlos, a veces no hemos amoldado a los valores del mundo. No hemos amoldado a sus patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito. Somos la oposición a los valores de este mundo. ¿Sabe? Esa es la realidad.
Hoy día nosotros tenemos que mirar en esa dirección, es un gran desafío. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. No hemos estado amoldando, ¿verdad?, a los valores de este mundo. Lo estamos mezclando con los valores de Dios. Dios ama a cada uno de nosotros. Dios ama a cada persona. Pero sí tenemos claro que odia el pecado. Que odia el pecado. Pero envió a su Hijo a morir por aquellos pecadores. Y le abrió la puerta de la gracia para una nueva forma, para una transformación espiritual y para vivir bajo los valores y principios de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en esa área. Muchas veces pensamos que podemos agradar a las personas, pero no. La verdad es que nos hace libre. La verdad nos hace libre. No dejemos que este mundo, ¿verdad?, con sus principios amolde a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a esta generación que Dios quiere levantar para transformar una nación, una ciudad, una familia, ¿verdad?, y la vida de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos llamados a salvar a la mayoría de la cantidad de personas posibles. ¿Sabe que el infierno no se hizo para nosotros? No se hizo para nosotros. El infierno se hizo para Satanás. ¿Pero por qué parte de nosotros está yendo al infierno? Porque se amoldó a la forma de vida que Satanás ha dado. Y en eso tenemos que tener esa claridad. Entonces, nosotros vemos el éxito por los frutos. Como cristianos vemos el éxito por los frutos, ¿verdad? En Filipenses 2:5 dice: haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que tenemos que asemejarnos a cómo Jesús caminó por Galilea, por Jerusalén. Es un estilo de vida. Y también dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Dice que se despojó. ¿Sabe qué es importante, verdad? Dice que se despojó de su autoridad divina, ¿verdad? Se despojó y fue uno más que nosotros. También sujeto a limitaciones, también fue tentado, ¿verdad? Pero Él permaneció y nos dejó un estilo de vida. ¿Sabe que eso era lo que impactaba en los cristianos de la primera época? Impactaban eso, ¿verdad? Ellos decían, estos son como Cristo, caminan como Él, hablan como Él, hacen obras como Él las hizo. Hoy esta sociedad, que también es tan pagana como en el tiempo del Imperio Romano, va a quedar impactada si ve en nosotros el estilo de vida de Jesús impregnada en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Nosotros somos exitosos, ¿verdad?, cuando somos obedientes, cuando somos santos, vivimos en santidad, cuando hacemos la voluntad de Dios, del Padre, cuando amamos y tenemos misericordia, cuando hacemos y amamos la justicia, cuando defendemos al pobre y a la viuda, cuando hacemos lo que Jesús haría en nuestra ciudad. ¿Qué haría Jesús en nuestra ciudad? Este es el desafío. Esta es la generación donde Dios va a derramar su espíritu. Cuando vemos nuestros niños acá, ¿sabe? Usted tiene que proclamarlo. Esta es la generación que nuestro Dios va a derramar su espíritu
para que muchos a través de ellos conozcan al Dios vivo. ¿Sabes? Y tenemos que tenerlo y grabarlo en nuestro corazón. ¿Sabes? Hace años siempre había un niño, teníamos acá, era una pieza 4x4, el lugar era una pieza 4x4. Y siempre adelante había un niño con un cuaderno, tendría unos 6 años. Y siempre él dibujaba. Y generalmente nadie le daba importancia, ¿no? Porque piensan que los niños no escuchan, piensan que los niños no captan. Pero ¿sabe? Cuando la mamá mostró el cuaderno, él dibujaba todas las predicaciones. Y él escuchaba algo y la dibujaba. Entonces, que el niño esté jugando ahí, ¿sabe? Él está recibiendo. Está recibiendo. Y usted tiene que cubrirlo con oración. Y usted lo cubre. Y usted declara palabra profética sobre su hijo. Así se van formando los líderes en todo tiempo. Entonces, hay otro desafío también que tenemos como iglesia y que esta generación va a ser fuerte, ¿no? El desafío es de ser la voz de los que no tienen voz. ¡Qué tremendo! Dice en Proverbios, ¿verdad? 31, 8, 9. Dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Asegúrate de que les haga justicia. ¿Sabe qué tremendo, hermanos? Nosotros tenemos que volver a tener operativos. Nosotros tenemos aquí profesionales que son abogados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que salir a la calle y dar consejo, ¿verdad? Sentarnos y escuchar. Alguien tiene un problema, no lo entiende, no lo comprende, y allí está orientando. Tenemos médicos. Vamos allí, sentémonos, escuchemos, ¿verdad? Y en toda gama profesional, nosotros podemos ir a la gente. Esto es lo que está hablando ahí, a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Somos consejeros. Nuestras profesiones son especialmente consejeros. Podemos tener equipos de construcción. Hemos levantado casas de emergencia. Y Dios nos ha bendecido que hemos podido financiar, y aquí hermanos construyendo casas de emergencia. Lo podemos hacer para el necesitado, ¿verdad? Entonces la iglesia fue llamada a defender y a hacer justicia. No necesitamos hacer grandes marchas. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. No debemos temer de hablar cuando hay injusticia. Porque Dios así nos habla, ¿no? El Evangelio trajo dignidad a las personas. El Evangelio trajo hospitalidad. El Evangelio ha traído tantas cosas, ¿verdad? Equiparó sus derechos, asistió a los necesitados, defendió a los menesterosos y viudas, ¿verdad? La conceptualización, conocimiento de la justicia social no ha cambiado. Sigue siendo una prioridad y necesidad para la iglesia. Donde hay necesidad debemos estar.
Sabe, hoy día nosotros estamos experimentando algo con la escuela, con niños pequeños de 2, 4, 5 años. Pero sabe, lo más importante para nosotros es que esos niños reciban el afecto, reforzando la paternidad. Y doy gracias a Dios porque hermanas vienen en forma voluntaria para estar esas horas con esos niños. Y sabe, podría ser mucho más amplio si nosotros podemos captar eso. ¿Saben por qué? Porque hay niños que el papá y la mamá trabajan todo el día. Y a veces nosotros tenemos que entregar nuestros niños a personas extrañas que no conocemos. Pero así como iglesia lo podemos hacer, porque nosotros conocemos la maternidad, la paternidad, que viene de Dios, el afecto, el amor, la misericordia. Y podemos proteger a esos niños. Por eso que este pequeño semilla que hemos plantado, que ya lleva 3 años, parece 4 años, nosotros vamos a ver que vamos a ir supliendo en muchas familias donde los padres a veces pasan 12 horas fuera del hogar, nosotros podamos tenerles aquí. Y otras mamás vienen para suplir esa parte. Eso es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por eso que tenemos que orar para que eso siga creciendo y Dios nos dé más sabiduría para continuar trabajando con estos niños, muchos, ¿verdad?, que tienen 2, 3 meses y ya van a un área, ¿verdad?, y otras personas tienen que cuidarlo, ¿verdad? Nosotros podemos seguir dando esa paternidad, ¿verdad?, a aquellos niños. También debemos saber comunicar adecuadamente el Evangelio. Tenemos que aprender a comunicar adecuadamente el Evangelio. ¿Verdad? Nosotros a veces tenemos problemas para transmitir algo, ¿no? Aún entre nosotros mismos, a veces nuestras relaciones, ¿verdad?, como familia o a veces como esposo, ¿saben qué? Hay fallas porque no sabemos transmitir, no sabemos, ¿verdad?, expresar nuestras ideas. Ya por eso que hay enojos y tenemos que eso pasa en todas partes, ¿no? Por eso que siempre hay que estar dando explicaciones. Entonces, evidentemente que nosotros como iglesia, por muchos años, ¿verdad?, no aislamos, ¿verdad? No teníamos una relación, un puente muy expedito para comunicarnos con la sociedad, ¿verdad? Hubo un momento que pasó eso, ¿no?, y se veían pecadores y santos. Y sin darnos cuenta, se había cerrado ese puente. Pero el Espíritu Santo abre ese puente, que podemos comunicarnos con la sociedad. Hoy tenemos los mejores momentos, ¿verdad?, a través de la tecnología, ¿no?, que podemos comunicarnos, relacionarnos. Pero, ¿sabe? No tiene que ser individualista, sino que tiene que ser amplia. Creo que es el mejor momento para nosotros comenzar a alcanzar, ¿verdad?, a cientos de personas a través de la tecnología. Podemos enviar cientos de mensajes. Fíjense algo así. Antes lo importante eran las cartas, ¿no? Así que usted estaba obligado a escribir, porque era el medio de comunicación. Hoy día ya no escribimos cartas, ¿no? En el WhatsApp usted pregunta algo y del otro lado le sale un dedo, le sale un corazón y terminó la conversación. ¿Sí o no? Ya no sé qué hablar en WhatsApp porque es así. Uno coloca una idea y del otro lado aparece un dedo. Entonces uno tiene que pensar qué quiere decir el dedo, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que aprender a usar esta tecnología. Mira, ¿sabes qué? Hubo un tiempo
en que la iglesia usó, ¿no es cierto?, la radio AM, después no FM, ¿verdad? Y nosotros, cuando teníamos 14 o 15 años, fabricábamos las radios Galena. Y a través de las radios Galena, ¿verdad?, que era muy simple, nos colocábamos un audífono y escuchábamos, ¿no es cierto?, radios AM. Y había mucha gente enviando mensajes. Hoy día tenemos mucha tecnología en esa área, ¿verdad? Pero tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo. Hay un Facebook, ¿verdad? Y en el Facebook se ponen muchas cosas, pero sí nosotros podemos colocar algo que haga reflexionar a la gente, que comience a pensar. Nosotros podemos cambiar. Podemos darle dirección a la sociedad con nuestros mensajes. ¿Sabe también? Hay algo que cuando nosotros entramos en el desarrollo social y tecnológico, ¿verdad? Fundamentalmente nuestra tendencia es espiritualizarlo todo, ¿no? Los discursos muy espiritualizados. Pero también tenemos que tener la claridad que estamos hablando personas que no hablan nuestro lenguaje. Yo les voy a decir algo, que lo que yo fui viviendo, ¿no? La iglesia llevaba muy poquito y decía, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En esta limitante mía no podía captar qué es lo que era, ¿verdad? Entonces el hermano que compartía conmigo le preguntaba. Entonces él me empezó a explicar. No, mira, esto y esto. Pero cuando nosotros, si lo podemos hacer con gente que nunca ha escuchado, ¿verdad? Es evidentemente que no va a entender. Entonces tenemos que tener un lenguaje comprensible, ¿verdad?, para que aquella persona vaya captando. Es lo que hacía Jesús. Así hablaba Jesús con la gente. Pero cuando hablaba con los entendidos tenía otro lenguaje, ¿verdad? Porque entendían, pero hay gente que no entiende y no sabe. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa área. Porque hay gente que no conoce nuestros códigos espirituales y bíblicos, no los conoce. Entonces tenemos que nosotros, ¿verdad?, nuestro conocimiento, llevarlo, ¿verdad?, igual que cuando se le enseña a los niños. Mira, yo llegué a una iglesia y me preguntaron, ¿cuántos años tiene usted? Yo le dije, tengo 33. Ah, ya, entonces usted va a los jóvenes. Pero yo tenía que ir a los niños, porque no sabía nada de nada. Entonces, cuando escuchaba las clases, era como que me estuvieran hablando en inglés. Entonces, nombraban personas bíblicas, todo eso, no. ¿Sabe qué es lo que hice? Me fui a una librería cristiana y compré, ¿no es cierto?, todos los libros de enseñanza para adolescentes. Y empecé a leerlos. Todavía los tengo. ¿Sabe? Con ese lenguaje de un adolescente, evidentemente, fue rompiendo todos los conceptos que yo tenía sobre el cristianismo, sobre Dios. Se fueron rompiendo. Por eso que tenemos que ser como niños. También hay evidentemente, un gran desafío de la iglesia, formar las generaciones. Y esto es el tema, ¿verdad?, que está muy enlazado con lo que dice acá. Derramaré mi espíritu sobre tus generaciones. Miremos nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que ser muy sociables, porque Jesús era sociable, ¿verdad? Y
Es nuestro deber que las próximas generaciones nos superen en fruto y en la extensión del reino de Dios. Entonces, hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el poder del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Modelaron sus vidas en conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho, hablaban como Él hablaba y se sacrificaron como Él se sacrificó. Es interesante. Pablo dice de una manera, dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Es allí donde nosotros crucificamos y somos liberados del pecado. Necesitamos devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que le quitamos. Es menester tomar la cruz, retomar la senda del sacrificio por el prójimo. ¿Saben? Juan el Bautista fue el mayor, no por lo que hizo, sino por haber vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Nunca Juan el Bautista puso las manos en un enfermo, ¿no? Qué interesante, ¿no? No hizo milagros Juan el Bautista, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes. Pero Jesús habla de él y dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado, nadie es más grande que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Juan el Bautista fue el mayor, no por lo que hizo, sino por haberse vaciado, entregado completamente, lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Hermanos, tenemos que vaciarnos para llevar el mensaje hacia los demás. La iglesia debe hacer lo mismo, vaciarse para poder exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos ponemos en pie. Cuando el hermano Alejandro nos recordó, ¿no? Jesús es mi amigo, ¿no? ¿Sabe? Me recordaba acá un joven que él, siempre cuando nosotros llegamos a una iglesia, hay una canción revelada que marca nuestro corazón, ¿no? Y para ese joven fue Jesús es mi amigo. Y cuando él llegó aquí, lo recibió, fue lo que marcó su vida, ¿no? En relación cuando el Señor comienza el proceso en nuestro corazón. Pero al tiempo después tuvo un cáncer, ¿no? Un cáncer que tomó parte de su ojo y su oído. Y nosotros lo visitábamos y siempre la mamá en su dormitorio dormía con él. Era un cáncer terminal y ella le tenía un CD, ¿no? Muchos CD tenía grabado con Jesús es mi amigo. Y saben, los últimos meses, las 24 horas del día, él solamente deseaba oír esa canción hasta que partió. Cuando fuimos a dejar los restos al cementerio, la mamá también puso el reproductor, porque esa fue cuando él llegó y recibió a Cristo en su corazón, fue lo que marcó. Y Jesús se reveló para él como su amigo y partió, ¿no? Con su amigo. Más de alguno de ustedes puede recordar aquel momento en que el Señor de una manera le habló con una adoración o alabanza.
Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sabe? Yo solamente mire esto. El fin de semana que viene hay una palabra desatada del Señor para estas iglesias Renuevo. Estoy hablando por las iglesias Renuevo. No, es una palabra rema, es una palabra con propósito, ¿no? Y que dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación. ¿Verdad? Nuestra generación, mi generación, ¿verdad? Ya hemos también en los años 70 recibimos una palabra que marcó nuestra generación. ¿Y sabe cuál era? Era por la revolución espiritual del hombre, ¿verdad? Ese espíritu que transforma el corazón del hombre, transforma ciudades, transforma países, transforma continentes. Pero hoy ya viene el traspaso, ¿te das cuenta? A esta generación. Y Dios está diciendo: derramaré mi espíritu sobre ustedes, ¿verdad? Así que les animo y que volquemos nuestra mirada sobre nuestros hijos y por los que están por venir. Amén. Por los que están por venir, porque ya el Señor ha colocado el propósito en el vientre de sus madres, porque así lo dice también. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedad. Es tu hijo. Lo que hermanos, las hermanas que están embarazadas coloquen, y su esposo, la mano sobre el vientre y declaren: esta es la generación que Dios derramará de su espíritu. Amén. Bendito Dios, Señor nuestro.